Hoy hablamos de Crónica Negra y para ello tenemos con nosotros, ya teníamos ganas que volviera al programa, es un referente para todos en esta temática. Hablamos de Juan Rada, que recientemente ha publicado Grandes Casos de la Crónica Negra 2020, año de aniversarios criminales. Ya lo saludamos, nos espera al otro lado del teléfono. Bienvenido de nuevo a Tertulia de lo Desconocido. Juan, ¿cómo estamos? Hola, buenas y misteriosas noches, como siempre, ¿qué tal? Siempre lo pregunto a los invitados, hablamos un poquito antes de introducirnos en el tema. ¿Cómo llevas esta nueva normalidad, los confinamientos, los toques de queda? Fíjate que son casi todo terminología militar que tú bien conoces. Estoy un poquito con resignación, ¿no? Con este confinamiento, que además todo el mundo se queja y demás, pero yo digo, bueno, hay que pensar que peor nuestros ancestros, por ejemplo, nuestros padres, abuelos y tal, pues lo pasaron en épocas anteriores, pues con las guerras. Hay que pensar que esto también es una guerra bacteriológica, ¿no? Y se tuvieron que confinar en casa, o con la gripe española y otras pandemias pues similares a estas, y donde encima había muchos menos medios que en la actualidad, ¿no? Donde la gente, aunque esté recluida en casa obligatoriamente, pero en fin, existe muchos programas de radio, televisión, internet, te pueden traer a domicilio la comida, en fin, quiero decir que esto es más llevadero, pero de todos modos, pues no sigue siendo pues duro para todo el mundo, ¿no? Para una sociedad que se había hecho, sobre todo en España, pues estar mucho en la calle, en bares, chiringuitos, terrazas, y yo comprendo pues ahora que, en fin, este enclaustramiento pues va un poco a la contra, pero bueno, esperemos que el nuevo año, pues en fin, se haga la luz y al fin pues esto se solucione y volvamos a una normalidad, aunque esta va a ser, yo creo que el futuro ya va a ser diferente, ¿no? La situación, la sociedad, todo habrá que encararlo de otro modo distinto, pero en fin, la historia son épocas y nos va a tocar vivir, pues no sé, la transacción de una a otra nueva. Esperemos que sea al final para mejor. Esperemos, ¿no? Y se está hablando mucho de la vacuna, que no sé si tienes referencias. ¿Tú eres pro vacunas? ¿Tú crees que va a ser la panacea? ¿Tú crees que nos va a solucionar la vida en relación al tema del COVID, que está ocasionando muchos problemas económicos, Juan? Pues esperemos que sí, ¿no? Se han hecho muchos ensayos, a que la Organización Mundial de la Salud, en fin, acaba de aprobar la que nos van a poner en España y demás. En fin. Yo sé que hay mucha gente pro, en contra, los conspiranoicos, todas esas historias, pero bueno, en fin, yo creo que hay que hacer caso a los científicos y vamos, yo en mi caso, que soy una persona mayor, pues me vacunaré, en fin, que si lo dice la ciencia, pues qué remedio, tiraremos para adelante. Hay que hacer caso a la ciencia, evidentemente, y en cuanto antes de introducirnos directamente en tu publicación, en cuanto a ¿tú crees que, aparte eres una persona bastante que sigue la actualidad y te seguimos en Facebook, que a veces has tenido problemas con las publicaciones, que también tenemos que decirlo, y lo comentamos en la anterior vez que estuviste con nosotros, en cuanto a la gestión política de la pandemia, ¿tú crees que el gobierno está haciendo bien o está haciendo mal? No, ha sido, lo han criticado mucho y con razón, ¿no? O sea, en fin, ha habido mucho ocultismo, no se querían dar explicaciones, la famosa comisión de expertos que decían que no querían hacer públicos sus nombres, luego no existía tal comisión, luego se ha querido echar balones fuera, se ha descargado en las autonomías mucha responsabilidad, ahora vamos a encarar unas Navidades pues con 17, van a ser 17 Navidades diferentes en España, según en qué zona te toque, ¿no? Y además con unos problemas muy grandes de comunicación, de gente, para ir de unas autonomías a otra, pero lo peor es eso, es un poco, tengo que decir un poco la censura, y yo he tenido problemas a veces, y se sigue imperando un poco en este aspecto, ¿no? Parece que nos quieren tratar a los españoles pues como si fuéramos todavía menores de edad, ¿no? Y en fin, ya pasó antes esto, y sigue pasando ahora, y yo creo que cada vez peor, ¿no? Que la censura, pues no sé, vuelve por sus viejos cauces, ¿no? Que los gobernantes, tanto en dictadura como en democracia, pues nos quieren llevar por donde a ellos les interesa, ¿no? Y por supuesto, controlar el mundo de los medios de comunicación, teniéndose ese principio de que quien controla la información tiene el poder. Y estamos volviendo otra vez un poquito a ello, ¿no? Pues con tanta, no sé, ley de protección de datos, la ley Mordaza y otras medidas restrictivas que hacen inviables pues ciertas publicaciones. Yo a veces comento que el semanario El Caso, del que yo fui director, ahora sería inviable, ¿no? Es algo que funcionaba muy bien en dictadura, aunque con limitaciones, pero funcionaba, ahora no, podría ser, porque no se podrían publicar ni fotos, ni nombres, ni nada de asesinos y demás, ¿no? En fin, es una lástima que en vez de ir hacia adelante, pues, no sé, estemos estancados y en algunos sectores, pues un poquito hacia atrás. Y ya digo, esta censura, este silencio, pues también se ha llevado a cabo durante esta época de la pandemia, ¿no? En fin, es censurable la actuación del gobierno.
Sí, realmente lo que comentas, ¿no? Esa protección de datos, que bueno, en algunos casos yo creo que, por ejemplo, el tema de asesinos, ¿no? En serie o casos así tan tremendos, pues yo creo que habría que obviar un poco esa protección de datos porque yo creo que la sociedad, Juan, tiene derecho también a conocer a pues estos psicópatas, estos asesinos, estas personas que realmente lo que hacen es, bueno, pues soliviantar a las personas y cometer crímenes atroces, ¿no? Como los que vamos a un poquito más adelante comentar. Claro que sí. Es que aquí condenan a un señor igual a unas penas grandísimas y tal y cual, y que se dan iniciales. ¿Y por qué no hay que conocer el nombre de esta gente? Que las autoridades están yendo contra un principio que hay, que es conocer el crimen, es la mejor forma de combatirlo. Y es necesario que la gente esté informada. Porque si sabe que en su zona hay un asesino en serie, un violador, han venido un grupo de atracadores que están invadiendo la zona y demás, pues para que estén en guardia, ¿no? Pero es que los políticos, tanto los de antes como los de ahora, da igual quien esté en la Moncloa, tratan siempre de controlar la crónica negra. La crónica negra no es políticamente correcta para ellos. Quieren controlar pues que no se hagan a la luz pues los elevados números de asesinatos, de secuestros, de violaciones, de atracos, de todo tipo de asaltos. ¿Por qué? Porque esto crea un clima de incertidumbre, de malestar, de inquietud en la sociedad que les redunda negativamente a los gobernantes cuando en las elecciones llega la hora de depositar el voto en la urna. Entonces quieren que todo esto se silencie, ¿no? Y ya se ha llegado un momento de tal coacción que ya en muchas publicaciones no existe la sección de sucesos. Pone sociedad y caen cositas sueltas. Y en las televisiones, por ejemplo, han desaparecido prácticamente todos los programas que había específicos de crónica negra, ¿no? Yo participaba en varios, como Historias de Malos, en La Sexta, Detrás de la Verdad, en 13 Televisión, Tras la Pista, en Telemadrid, etcétera, ya han desaparecido todos por completo. Ahora quedan algunos crímenes que se dan por las mañanas en los magazines matinales, pero un poco en plan de show. Pero lo que es una información específica sobre crónica negra no hay. Y ya no digamos de publicaciones, vamos, como era el caso, ¿no? Si vamos a Estados Unidos, ahí está con una tirada impresionante de National Enquirer, de crónica negra. Ya no digamos en México o en los países de Sudamérica, que hay muchas publicaciones de lo que ya se llama nota roja, ¿no? Que es crónica negra. Y aquí en España, en cambio, pues está silenciando esto de la peor de las maneras. Y si uno acude a las fuentes también a recabar información, de los gabinetes de comunicación, de las direcciones generales de Guardia Civil, Policía y tal, todo es un mutismo, porque tienen órdenes de arriba, pues eso, prácticamente de vetar la información a los periodistas, ¿no? En fin, estamos en una época, pues ya digo, de bastante censura en este aspecto, sobre todo en el sector de la crónica negra, porque no la consideran políticamente correcta. Y aparte, ¿qué ocurre con, pues prácticamente con todos los partidos, ¿no? Da igual que gobierne el PP, que gobierne el PSOE, ¿no? Es lo mismo. Bueno, es que los políticos son todos iguales, ¿no? Digo, igual los de una banda que los de otra, porque luego se pasan, se cambian de colores y los políticos pues van a lo que van allá. Ellos piensan primero en ellos, luego en el partido y luego ya por último en la población, ¿no? Yo lo que quieren es pues perpetuarse en el poder porque han cogido pues el camino más rápido pues para vivir muy bien, ¿no? Es la única profesión donde no hace falta estudios, ni currículum, ni titulación, ni oposiciones, ni experiencia, ni nada de nada, ¿no? Entran ahí, le hacen la pelota un poco al de arriba para que le metan a buen puesto en las elecciones municipales o autonómicas, nacionales y demás, y luego vivir de la política. Y nadie se va de ella, ¿no? Y muchos han alcanzado cotas gracias a la política que por su profesión, pues nada, hubiesen sido inimaginables. En fin, estamos en manos de unos políticos, pues de una clase política pues bastante mediocre, lamentablemente. Bueno, pues yo creo que procede ir a con tu publicación, este caso, ¿no? Es recientísima, ¿no? Grandes casos de la crónica negra, 2020, año de aniversarios criminales. Yo creo que, Juan, que aporta nuevos datos y hay testimonios desconocidos de los crímenes más impactantes cometidos en la España de las últimas décadas, ¿no? Sí, yo quería un poco recoger ahí este año 2020, porque ya digo, ha sido un año por curiosidad, ¿no? Aparte de la maldita pandemia, pues por ejemplo ha hecho 40 años del asesinato de los marqueses de Urquijo, que ahí sigue con el gran misterio que encierra, ¿no? Porque solamente hubo un condenado, el yerno, Rafi Escobedo, al que según la sentencia se le condenó por el asesinato de sus suegros, a 53 años y pico, que cometió solo o en compañía de otros. Solo o en compañía de otros. Claro, han transcurrido 40 años, ¿quiénes son esos otros? También, en fin, luego también, pues hay otros aniversarios, por ejemplo, pues hace 45 años también de la matanza de los Galindos, que está en la hora en que hubo 5 víctimas allá, el capataz, su esposa, el tractorista, su esposa y un peón. Y no se aclaró nada, ¿no?
Ahora ya sí, una vez muertos los propietarios, que si fue el marqués con el administrador, con un sicario, pero nadie ha pagado por eso. Y luego también, pues, ha hecho 30 años de la masacre de Puerto Urraco, donde hubo 9 muertos, de los patapelás contra los amadeos, 40 años de otra matanza que hubo en Liermo, 75 años de una orgía satánica en Tenerife, 50 años, la de Tenerife, 50 años de la familia Harald y tal, donde el hijo, mientras el padre entonaba cánticos religiosos, pues destripó de la peor de las maneras a la madre, a 2 hermanas y demás. De eso ha hecho, ya digo, 50 años. Ha hecho 75 años del inicio de las muertes en la famosa Casa Maldita de Madrid, en la calle Antonio Grilo, donde en menos de 2 décadas hubo 9 muertes violentas, ¿no? Y si ya nos remontamos un poquito más en la historia, hace 110 años de 2 casos importantes, del crimen de Cuenca y del primer sacamantecas que hubo en España, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX y tal, había mucha tuberculosis, y entonces circuló la falsa creencia de que si se renovaba la sangre, si se ingería sangre de un niño recién muerto, sangre caliente y tal, se renovaba aquello y que se curó a uno de la enfermedad. Entonces gente adinerada contrataba a sicarios para que mataran a niños y se bebían de inmediato la sangre de ellos. Y el primer sacamantecas, o tío mantequero, como queríamos llamarle, pues fue hace 110 años en la localidad de Almería de Gádor. En fin, ya digo, que este ha sido un año, pues eso, de aniversario, pues de crímenes, unos sin resolver, otros que han quedado envueltos en un gran misterio, otros que impactaron grandemente, pues por su crueldad en su época y que todavía, pues pasado un siglo, aún se recuerdan. Entonces, todo esto lo publicó en el libro, y algunos de ellos, esos que están con dudas, que han sido sin resolver o con sentencias un tanto también serias dudas, pues los he actualizado en lo posible, ¿no? Los he llevado hasta el momento presente. Y luego lo acompaño en el libro de las portadas del caso en su momento. O sea, cada caso va con la portada que el semanario de sucesos de dicho nombre publicó en su momento, ¿no? Estamos hablando de los años 50, 60 y tal, y ahí se ve el impacto de aquellas portadas, como decimos antes, de cuando no había ley de protección de datos, ni ley Mordaza y tal. Sí, había censura, pero se permitían esas portadas donde se ven, pues eso, grandes asesinatos, pues yo qué sé, Jarabo y las 4 víctimas que asesinó, portadas muy impactantes. Digo la de Jarabo porque, por ejemplo, con esa portada se batió el récord de venta de ejemplares en la historia de la prensa española, ¿no? En una mañana se vendieron 480.000 ejemplares, o sea, casi medio millón, del año 1958. Y porque no había papel para más, porque en aquella época las fábricas españolas no tenían mucha producción, se importaba papel y a los periódicos no lo administraban mediante cupos. A pesar de esa limitación de papel, casi medio millón de ejemplares, porque la gente se volvía loca por comprar estas historias, ¿no? En fin, entonces yo he sacado estas portadas impactantes, que van todas en mi libro, junto con la historia, en fin, y luego lo termino pues con un buen repaso que hago a todos los casos criminales que se han llevado al cine. O sea, todas las películas que ha habido en España basadas en sucesos de estos, ¿no? Pero contando la realidad. Entonces sabemos que muchas veces en las películas, pues hombre, se ficciona un poco, ¿no? Se le da cierta aura al protagonista y demás. Entonces yo he contado la realidad exacta de lo que ocurrió, pues en las decenas y decenas de películas pues que hubo en España, que muchas, el material fue sacado precisamente de los grandes archivos que tenía el caso, ¿no? Porque ahí acudía todo el mundo, hasta la Guardia Civil acudía muchas veces a por información a los archivos del caso. ¿Por qué iban allá? Porque la Guardia Civil, sus archivos, por zonas de España. Y en cambio en el caso lo teníamos de toda la geografía nacional. Iban allá. O gente como Pedro Costa, productor y director de cine, que cuando fue a hacer su exitosa serie de televisión, La huella del crimen, para sacar el material de esos casos que iba a llevar a la pequeña pantalla o a la gran pantalla, fue al caso sacar material de informativo y gráfico. Y le encantó tanto el ambiente que vio en el semanario El Caso, que se quedó a trabajar varios años y apartó un momento temporalmente la parcela de director de cine para convertirse en reportero de sucesos, ¿no? En fin, quiero decir que entonces por eso vinculo tanto el semanario El Caso en el que yo trabajé, pues con este libro en que lo he titulado Grandes casos de la crónica negra y, como tú bien has dicho, lo subtitulo 2020, año de aniversarios criminales. Pues Juan, les leí hace muy poquito en el Correo de Andalucía sobre que hablamos antes de censura. Tú vienes a decir un poco que esa censura, con el caso, por ejemplo, de los marqueses de Urquijo, que parece que hay un velo todavía, incluso en relación a este caso, ¿no? Sí, es algo que nunca se ha hecho.
a la luz. Primero, ya digo que cuando se le condenó por el crimen que cometió solo o en compañía de otros, claro, la pregunta queda, ¿y quiénes eran esos otros, esos autores materiales? Incluso el fiscal que pidió la máxima pena para Zarzalejos, que pidió la máxima pena para Rafi Escobedo, decía que yo sé que en estos momentos hay otras personas que se están riendo de la justicia. O sea, daba a entender que había otros que se iban, como se dice, de rositas. Estamos hablando de autores materiales, pero luego están los autores intelectuales, otra gente que pudo estar detrás y que, porque claro, como decía Séneca, cuando hablaba de un crimen, cui prodest, ¿a quién beneficia? Y en ese crimen hubo muchos beneficiarios. Allá detrás había intereses de banca, de finanzas, de política, de nobleza, de iglesia, de familias, etcétera. Y claro, eso se ha querido más o menos tapar, y en fin, a mí, por ejemplo, el policía que detuvo a Rafi Escobedo y tal, comentaba que aquella noche había 7 personas allá, ¿no? 3 que entraron en el chalet, 4 que esperaban fuera, tan solo una apagó, pero que encima Rafi Escobedo fue envenenado luego en prisión, ¿no? Se suicidó con comillas, y ya, como se dice en España, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Entonces sigue habiendo autocensura. Sí, yo comenté algo en el libro también, comento, porque, por ejemplo, pues hace ahora 4 años me llamó un productor de televisión que tenía un encargo de A3 Media para una serie, la serie Lo que la verdad esconde, de Antena 3. Sí. Y para hacer una serie que iba a ser Caso Urquijo. Entonces se grabó ya en 2017, en la primavera de 2017, inmediatamente terminó el verano, ya estaba preparada, ya estaba montada y todo, ya ha pasado ya casi un año. A principios del verano de 2018 se empezaron a lanzar una promoción en televisión de Antena 3 de Caso Urquijo, próximo estreno, se veían unos disparos, se veía la portada de un periódico, las muertes de los marqueses, salía el pasaporte del marqués y salía yo hablando de que aquello fue un cóctel, pues eso, de amor, odio, venganza y demás, ¿no? Estreno próximamente y está la hora en que no se ha estrenado la serie. Es más, si lo quieren ver por internet, Antena 3, Caso Urquijo, y ahí está la promoción en la que yo aparezco, ¿no? No se ha estrenado esta serie, o sea, una serie que costó bastante dinero, de 3 capítulos y demás, ya ha habido silencio al respecto, o sea que, en fin, lo que todos pensamos, que sigue habiendo una especie de autocensura sobre este caso de los Urquijo, que para mí ha sido el más impactante desde la llegada de la democracia. Me refiero impactante en cuanto a las áreas que afectaba, ¿no? De política, de fin, como he dicho antes, y sectores económicos. Decías antes del mundo del cine, en breves instantes entrará nuestro compañero Carlos Dueñas, que bien conoces. Tú fíjate que comentabas Sí. también, haces una referencia en el libro también, yo creo que es interesante la visión del cine, y antes lo comentabas de pasada, por ejemplo, el tema del Lute, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, claro, es que lo del Lute, bueno, para que se ha hecho 6 autobiografías en aquellas películas de Camina, Revienta, en fin, y demás. Él era el asesor de las películas. Entonces, ¿qué pasó? Que claro, quedaba de él más que biografía, aquello parecía una agiografía, ¿no? O sea, una vida de santos, ¿no? Un pobre robagallinas, víctima del franquismo y tal, y se estaba ocultando pues la verdad de las peores de las maneras, ¿no? Porque siempre he dicho, no, va, como dijo él un día en televisión, que van, los habían detenido porque fueron a tirar unas piedrecitas, ahora sí, por cierto, el aniversario de esto, a unas piedrecitas allá, una joyería en la calle Bravo Murillo de Madrid, unas piedrecitas no, le metieron un balazo en el tórax al vigilante que tenía 66 años, que estaba desarmado y que lo único que intentaba era que no robara, ¿no? Y le metieron ahí un balazo en toda regla y cayó muerto. Y luego participó en otros actos delictivos, vamos, que las condenas que él tenía superaban los 1000 años de prisión, superaban. Lo que pasa que luego, en fin, él era más listo que sus compinches, el Medrano y el Agudo, se quiso siempre descargar echando las culpas a los otros, supo montarse un historial en torno suyo, y al régimen, sobre todo ya cuando ya llegó la Unión de Centro Democrático, el partido de Suárez al poder, para demostrar el éxito de su política penitenciaria, ¿no? De cómo pues un delincuente se podía reinsertar y demás, y lo aprovechó, ¿no? Y estando todavía en la cárcel, aunque salía a la calle, pues ahí en 1980, por ejemplo, pues él ganó como letrista el Festival de la Canción Española en Benidorm y demás, ¿no? En fin, que pasó a ser un señor casi de showman, ¿no? Podemos decir, de la farándula, eso es, y a ganar mucho dinero, pero vamos, con una historia, vamos, podemos decir que bastante truculenta detrás. Lo que pasa es que él no ha contado la verdad, ¿no? Entonces al cine se ha llevado lo que a él le interesaba, ¿no? Y Manuel Arias lo representa, pues eso, como un pobre hombre y tal, salió a la nada, víctima de... Por eso, luego, cuando en democracia se han anulado consejos de guerra y cosas de estas, él pretendía también que lo suyo que fuera anulado.
porque él fue juzgado por la justicia militar, pero es que porque su delito se vio incurso en la ley de terrorismo y bandidaje. Entonces ahí es por donde vino la condena a muerte, que luego fue indultado y demás, pero claro, es que luego él, y la prueba que se echó para atrás, ¿no? Él fue condenado, él tenía un montón de delitos, o sea, 1000 y pico años de cárcel, o sea, lo que pasa que luego ya eso, al cine hay cosas que se llevan pues de forma muy, podemos decir, fantasiosa, ¿no? O en este caso, interesada hacia su parte. Pues creo que está conectado Carlos Dueñas. Muy buenas, Carlos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Pues mira, estamos con Juan Rada, que bien conoces. Muy buenas, Juan. Claro que sí, por favor. Hola, ¿Qué tanto? tardes, Carlos. Muy buenas tardes. Hacemos hoy una breve introducción fíjate, hablando del Lute, ¿no? Y ya que te tenemos en el programa y que siempre nos traes, esta noche yo creo que también procede a hablar del mundo del cine, la Crónica Negra ha tenido presencia, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, hoy vamos a hablar sobre todo del cine patrio, del cine español, evidentemente, porque hay un montón de pelis que reflejan, pues bueno, casos todos conocemos, ¿no? Y bueno, a ver, seguro que habréis hablado más de una, porque aparte Juan Rada sabe mucho de cine, ¿eh? Esto ya, yo lo conozco y hemos hablado mucho. Una breve introducción bastante. Solamente, comentábamos lo del tema del Lute, solamente ha salido a la colación. Sí, pero bueno, que yo como ya lo conozco de Tondi, yo sé que Juan domina el tema. Bueno, a ver, películas sobre Crónica Negra, hay muchas. Quizás una de las más, famosas, que fíjate, que es curioso, cómo puede ser que una película española del año 80, dirigida por una mujer además, fíjate, en aquella época, que hoy parece muy fácil esto, Pilar Miró, aún a día de hoy se hable, ya no solamente por el caso en sí mismo, ¿no?, que del que habla la película, se habla por la controversia que creó esta película en su momento, ¿no?, que fue una movida y supuso quizás el fin de la carrera, ¿no?, de Pilar Miró, y bueno, un poco eso fue un poco su tumba, ¿no? No se lo perdonaron ciertos sectores, ¿no?, que se hubiese metido con ese tema y hubiese reflejado, pues bueno, a la Guardia Civil de esa manera, ¿no? Bueno, esto es una película a mí maravillosa, o sea, y la ves ahora y te aseguro que no ha pasado el tiempo mal, para ella, porque como está ambientada en un pueblo, ese tipo de pueblo hoy en día existe aún en España, con lo cual yo creo que es muy curioso hasta el caso del crimen de Cuenca, Para mí quizás una de las mejores películas sobre Crónica Negra que se ha hecho nunca en España, que bueno, que ya habrá hablado Juan seguramente, si no hablará luego, pues esto, ¿no?, el caso del Cepa, ¿no?, que bueno, pues unos cuantos amigos que bueno, que son unos pringaos que los cogen así como cabezas de turco porque desaparece el tal José María Grimaldos y bueno, pues al cabo de unos años ya, pues para coger la partida de nacimiento porque se quería casar. En aquella época, pues bueno, además está ambientada en 1913 la película, pues en aquella época, pues a 5 pueblos más lejos ya era mucho, ya perdías contacto casi, ¿no? Entonces él de otra zona a vivir, pues bueno, pues se había enamorado y entonces, pues bueno, es lo que pasa, que en aquella época si te pillaban y tenías cara de X o de Y o de Z, pues te hacían perrerías. Y para mí es una de las mejores películas, El crimen de Cuenca. Otra, quizás, otro clásico, esto, vamos, o sea, me refiero a Matar al Nani. Bueno, una película la que cuenta la historia de Santiago Corella, que bueno, quizás está englobada un poco, más que nada por el tema, ¿no? Por la época que se hizo, ¿no? Dentro del cine kinky. Yo la quitaría un poco del cine. El cine kinky a mí me encanta ese tipo de cine, perros callejeros y todo aquello. El Vaquilla, el Pico, bueno, hay obras maestras, ¿no?, de ese género. Es un género, ¿no?, en sí mismo, el kinky. Pero para mí Matar al Nani se hizo en aquella época y pasó como una película más de cine kinky, ¿no? Y quizás la gente no cayó en que eso no era una ficción, eso era un caso real, ¿no? Dirigida por Roberto Bodegas. Y además me encanta este músico, Antón García Abril, que a mí es uno de los mejores músicos que había hecho series de música de series míticas en televisión española, ¿no? Y me encanta Antón García Abril a mí. Y aún estaba, bueno, pues sus últimos trabajos, ¿no?, en cine. Y bueno, pues eso, pues cuenta la historia de un ladrón de medio pelo que fue también un poco pillado, pues como cabeza de turco para un caso que yo te hablo de la película porque yo creo que el caso mejor, pues es una cosa que lo desarrolla mejor Juan Rada, ¿no?, evidentemente.
Luego hay dos películas que cuentan el mismo caso, ¿no? Pero yo evidentemente me quedo con la primera, ¿eh? La segunda, pero hay que nombrarla ya que está, ¿no? Bueno, me refiero al caso evidentemente de Benito Freire, ¿no? Roma Santa, ¿no? Que todos los amantes del misterio tanto conocemos, ¿no? La buena es El bosque del lobo de Pedro Olea de 1970 con José Luis López Vázquez. Además en aquella época José Luis López Vázquez era un cómico, era como, imagínate, no sé, era como, pues bueno, pues yo qué sé, como si te lo hace la que se avecina, de repente te hace un personaje brutal, o sea, maravilloso, o sea, a mí y es espeluznante, ¿eh? La interpretación, la transformación, el maquillaje, años 70, España, ojo, una gran película de Pedro Olea, con Amparo Soler Leal también, y nos cuenta la historia de Roma Santa. Luego se hizo un remake, ya más esto conozco un poco no me quiero cebar mucho porque conozco a los que hay detrás, porque esto fue la Fantastic Factory, ¿no? Una factoría que se creó en Cataluña por la empresa Filmax, que empezó a hacer películas de serie B, de terror, rodadas en inglés, pero en un inglés muy chungo, porque no se rodaban en inglés. Vamos a ver, para que os hagáis un poco la idea. Imaginaos que en Estados Unidos rodan una película en castellano antiguo, ambientada en la época de ahora. Nos parecería raro, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, exacto, pues ese es un poco siempre el problema de las pelis españolas que se ruedan en inglés, porque aquí sí, traducimos los guiones, pero los traducimos al idioma, en la actualidad eso, a cómo hablan ellos en el fondo. Entonces, nunca llegaron allá, nunca llegó este cine, solamente una de Paco Balagueró, de Jaume Balagueró, la de Frágiles, sí que tuvo éxito, producida por Fantastic Factory, ¿no? Eso hay que cuidarlo mucho, el tema de la traducción. Y esto venía a la película Roma Santa, que se llamó Roma Santa directamente, dirigida por Paco Plaza, que es un grandísimo director, el director de Verónica, ni más ni menos. Pero es que yo qué sé, yo no sé quién hizo el casting de verdad, pero es que, a ver, Julian Sanz, por favor, de Roma Santa, ¿estás loco o qué? Elsa Pataky, bueno, a ver, muy mona, muy guapa, eso no vamos a negarlo, pero no sé, a mí lo siento mucho, pero Galicia en 1850 yo no me imagino a la típica española, la España profunda, pues como el Zapataki, más quizá me la imagino de otra forma, y no quiero ser ahora, no creo que... Qué importante los castings, ¿no, Carlos, para las películas? Hombre, es que no sé si la española media de aquella época era como el Zapataki. Yo el día que pueda viajar en el tiempo voy para allá, corriendo, porque me parece a mí que no era ese prototipo. Pero bueno, eso son apreciaciones mías. El séptimo día, vamos a por otra, el séptimo día también, de Carlos Saura, maravillosa película, además con un músico que conozco, Roque Baños, que le di un premio, por cierto, en la escuela que yo dirigía, en su momento, a Roque Baños, magnífico compositor de cine. Y bueno, Carlos Saura, un clásico que no falla, pues hizo un peliculón, a mí me gusta mucho, con Victoria Abril, un Juan Diego espectacular, que lo conocí en el Festival de Berlín, cuando estuve concursando yo. Y bueno, pues oye, nos habla, bueno, es un caso ya conocido por todos, Puerto Rico, ¿no? ¿Qué más se puede decir? Pues bueno, ahí está explicada en una magnífica película de Carlos Saura. Una de mis favoritas, pues, y te digo como película, no como caso, pero me refiero a Amantes. Bueno, un caso que bueno, cuenta la historia de, bueno, pues en Madrid, 1955, de, bueno, un joven que acaba de terminar la mil y bueno, y se establece en la capital, en Madrid, ¿no? Y bueno, pues es una especie de triángulo amoroso tóxico, con una maravillosa Maribel Verdú, bueno, una perversa Victoria Abril y con un Jorge Sanz que para mí quizás de sus mejores interpretaciones, la de Jorge Sanz, ¿no? Y todos nos acordaremos siempre, no sé por qué, todo el mundo que dice Amante siempre dice, sí, la de la secuencia del pañuelo. Bueno, ese mejor no la cuento, pero sí, es curiosísimo. Esta además me encanta. Yo creo que es de las mejores películas de Vicente Aranda, un grandísimo director, pero a mí es las más redondas de Vicente Aranda. Y ya por último, si quieres, pues vamos a darle un documental más reciente. Bueno, más reciente porque salió de la cárcel hace pocos años, ¿no? Me refiero al caso de Andrés Rabadán, ¿no? El asesino de la katana, ¿no? Bueno, es un documental que se llama Yo fui un asesino, reciente, tiene 2 añitos solo, y nos cuenta la historia de este
pues bueno, de este chico que, bueno, de alguna forma él intenta justificarse y el documental intenta defender que una persona, pues bueno, que tan joven cometió ese crimen tan atroz a su propia familia, digamos, puede, bueno, de alguna forma redimirse, ¿no? Y convertirse en una persona de bien. Y eso ya se lo dejo para los que sepan del tema, ¿no? No voy a hacer yo apreciaciones del tema este, ¿no? Pero bueno, que es un muy buen documental. Yo lo aconsejo, dirigido por Juan Moya. Yo fui un asesino, que nos cuenta pues la historia de José Rabadán, he dicho Andrés, no, de José Rabadán, el asesino de la katana. Y con esto ya termino. Pues Carlos, yo creo que el cine y la crónica negra siempre han hecho buenas migas, ¿no? Y hay grandes películas, ¿eh? Y aparte daría para... Has hecho una representación, yo no sé a Juan qué le ha parecido el resumen que nos hace Carlos en tan poco tiempo. Pues muy estupendo, porque además, en fin, todas esas películas las he tratado en mi libro, porque claro, fueron crímenes un poco icónicos, ¿no?, de la crónica negra, y muchos fueron llevados con éxito al cine y algunos con gran polémica, como el crimen de Cuenca, de Pilar Miró. Pero en fin, ya digo, ha estado muy bien porque refleja pues aquella España pasada y sobre la que se han hecho pues unas películas que, en fin, francamente elogiosas todas ellas. Pues que Carlos, que imagino que preparando ya el fin de fiesta, fin de año, este 2020 que ya muchos tenemos ganas de que se acabe, ¿no? Estás haciendo programas y ya, digamos que como la guinda, ¿no?, el pastel, ¿no? Bueno, sí, estamos preparando un grandísimo programa que va a ser una locura total, una absoluta revolución para mí, que, bueno, vamos a estrenarlo en Nochevieja. Nochevieja tenemos programa nosotros, y ya que la gente no puede salir de fiesta porque está todo cerrado, vamos a llevarle un after a la radio. Vamos a ambientar el Tondi en un after donde pasarán muchas cosas y va a ser totalmente desquiciante ese programa, para mucha gente sobre todo. Y ahí no hay tope de entrada, ni hay PCRs, ni nada, ¿no? No hay PCRs. Lo que pasa es que en alguna sala algunos están haciendo algo, no sé qué, por la nariz, que parece que sea un PCR, pero no es un PCR, no sé qué es. Pero bueno, es un after, es una noche perfecta para hacer un programa como ese tan gamberro. Es la única noche que vamos a tomar la licencia de hacer ese tipo de programa. Y espero que nadie se lo tome mal, por favor. Estamos empezando el año, empecémoslo bien. Espero que sí, que lo terminemos lo mejor que podamos y lo empecemos mejor todavía. Te emplazo al próximo programa, que será ya el último de la temporada. Tenemos también otro gran invitado, ¿no? Carlos, bueno, pues que muchísimas gracias por esta representación de películas, como siempre, tu sección que siempre la gente nos comenta, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, a vosotros, por favor, como siempre. Y también saludos a mi amiguísimo, admirado Juan Rada, por favor. Vamos, buenas noches. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, adiós. Hasta pronto. Carlos. Chao, Carlos. Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido. Perfecto, pues seguimos con Juan Rada un ratito más. No queremos que te vayas todavía, Juan, sin preguntarte. Hay dos cositas que nos han hecho llegar. No sé pero si... antes querría añadir una cosa. Sí, ya adelante. que Carlos ha hablado de cine, claro. Iba a decir algo, y es que en otros países a ciertos criminales o asesinos pues los sacan en películas y tal. O sea, no es que los conviertan en héroes admirados, pero sí en protagonistas del séptimo arte, porque, vamos, tienen un atractivo, ¿no? Entonces aquí en España se ha hecho todo lo contrario, se ha tratado como de ocultar los temas, ¿no? Sí. Ha habido casos, por ejemplo, como el asesino de los corazones solitarios. En Estados Unidos, corazones solitarios le llaman a las agencias matrimoniales. Entonces hubo un asesino que contactaba con viudas, ricas herederas y demás, pues para captar el dinero y luego las mataban. Y se hicieron 3 películas, por ejemplo, como Los asesinos de la luna de miel, en el año 70, luego en el 96 Profundo Carmesí, o más recientemente, en el año 2007, Corazones solitarios, protagonizada por John Travolta y Salma Hayek, y con un gran protagonista, el Raymond Fernández. Bueno, ese señor no era americano, era Ramón Martínez Fernández, era de Granada, y aquí empezó a cometer los asesinatos. O sea, era un asesino español, ¿no? Entonces al cine americano se lo adopta como propio, le saca una gran rentabilidad en la gran pantalla, y en España se trata de ignorar esto, hacer como que en España no ha habido grandes asesinos. Ya digo, se ha hecho tanto en dictadura como en democracia, que se trata de tapar, y aquí tenemos gente muy importante que igual ha matado a 48 personas, como la Rockpiro y otros, de los cuales pues apenas la industria cinematográfica sí se ha hecho eco. Sí, no, y aparte ahí son expertos, ¿no? En cualquier cosa que tocan, evidentemente se apropian de este personaje, de este caso, y lo convierten, fíjate lo que lo convierten, ¿no?
Y aquí ha habido todo presiones, porque Claro. vamos, por ejemplo, este Pedro Costa, por ejemplo, que he citado yo antes, el que hizo la exitosa serie de televisión La huella del crimen, llevó a la pantalla grande el caso Almería. Pues tuvo grandes problemas porque le pidieron que, vamos, el caso Almería fue la muerte de 3 chicos que bajaban en una primera comunión en Almería y que por una falsa información que recibió la Guardia Civil, creyeron que eran 3 asesinos de ETA muy buscados y los mataron, los torturaron, luego los mataron a tiros, le pegaron fuego al coche y demás, y por eso fueron condenados, pues un coronel, a un guardia civil más. Entonces, en la película se decía que este coronel era compañero de promoción del rey Juan Carlos, y le exigieron a Pedro Costa que eso lo tenía que quitar. Y estamos hablando ya en democracia, con el Partido Socialista en el poder, que eso lo tenía que quitar. Y no, simplemente era una historia que ese señor en la Academia General Militar de Zaragoza había estado en tal promoción, pero había coincidido en el mismo curso con Juan Carlos, había salido coronel en tal año, sin más, que eso lo tenía que retirar. Entonces pidió ayuda a Pilar Miró, directora general de cinematografía, no recibió ayuda porque decían que esa era la condición sine qua non, y se le hizo el boicot. Sufrió en alguna sala que se exhibió como en Granada, sí, hubo asaltos de grupo de ultraderecha, que la película no pudo ser prácticamente proyectada en casi ninguna sala de España por el boicot que recibió, claro, por las salas, pero las salas por miedo a asaltos. Y es que el gobierno se había echado en contra de esta película, porque en fin, ahora que está tan en boga la discutida figura de Juan Carlos, pues ya digo que la censura en torno a él era tan absoluta que hasta esta nimiedad de que el coronel Quintero era compañero suyo de curso, nada, era un hecho anecdótico sin más, pues el Partido Socialista, el Ministerio de Cultura, Pilar Miró, le exigían que lo retirara. Y este hombre, Pedro Costa, un hombre muy de izquierdas, pero muy íntegro, dijo que él no lo quitaba, que había hecho la película así que como tal se estrenaba. Y bueno, en fin, que digo sí, que realmente... aquí... Sí. Realmente levantó ampollas esa película, y yo recuerdo en Granada, ¿no? Cuando ocurrió lo que tú comentabas, ¿no? Un grupo de extrema derecha que, bueno, no sé si hubo algún conato de incendio, alguna cosa para... Le pegaron fuego al cine. Exacto, sí, aparte de lo estoy ubicando ahora mismo el cine donde se... Exacto, sí. Y los demás exhibidores se asustaron y tal, pero en vez de tener apoyo por parte de las autoridades, pues nada, al hombre lo arrinconaron, ¿no? O sea, ya digo, y otras historias pues han sido como ocultadas, ¿no? O sea, grandes... Sí, antes hemos hablado de Roma Santa, pero claro, estamos aquí hablando ya de hace siglo y pico atrás, ¿no? O sea, es más, con el crimen de Cuenca también hubo jaleo, porque la figura de aquellos guardias civiles no quedaba muy bien. Pero bueno, todos sabemos que en la historia de todos los cuerpos policiales de todos los países del mundo ha habido errores, ¿no? Claro. Y además en aquel caso hubo también tortura, pero la responsabilidad más que de los guardias civiles fue de un político muy empeñado en que los autores de esta supuesta muerte, porque luego se demostró que José María Grimaldo, el Cepa vivía, pues que no se podían ir de rositas, ¿no? O sea que detrás había intereses políticos. Como siempre, como casi siempre. Cuento, cuando el caso salió en 1952 y empezó dando casos resueltos, para demostrar que la justicia siempre gana, que el criminal siempre pierde y tal, pero claro, aquel verano del 52 se tiñó de rojo cuando las hermanas Silvas, unas estanqueras de Sevilla, ancianas ya, fueron machacadas de 29 cuchilladas. ¿Qué pasó? Que el gobernador civil, que le acababa de dar la encomienda a Alfonso X el Sabio y tenía buena carrera en el régimen franquista, dijo, a mí esto no me cuesta el cargo. Y exigió que se buscara, que se detuviera a los responsables. Claro, hay veces que se puede detener y hay veces que no se consigue detener a los responsables. Él exigía que los detuvieran. Entonces, al final, detuvieron a 3 chorizos que, como en el caso de Almería, primero, claro, lo negaban todo, pero se acabaron autoinculpando de todo, ¿no? Y además, curiosamente, unas declaraciones totalmente diferentes de los 3, y además que parecían escritas, pues casi por abogados del Estado, cuando estos eran medio analfabetos, ¿no? Entonces, todo el mundo creyó en Sevilla de que esta gente era inocente, además no quería, porque se pedía la pena de muerte, no querían que hubiera ejecuciones, porque desde el año 1926 no se había ejecutado a nadie en Sevilla y demás, fueron condenados a muerte, las pruebas, pues nada, muy pequeñas, que si coincidía el grupo sanguíneo, además se daba la casualidad de que no se habían llevado ni un céntimo. Había 29.000 pesetas en el estanco, no tocaron nada, solamente habían matado con una crueldad extrema. O sea, no era lógico en los chorizos. Se pidió el indulto y demás, y no, fueron al garrote vil. Uno de ellos, el Tarta, que se hizo más popular de todos, llamaban el Tarta porque tartamudeaba, cuando llegó al pie de la muerte, a enfrentarse con el garrote vil, cuando vio ya que la muerte, pues dijo que moría por la mala vida que habían llevado él y sus compañeros, pero que no eran responsables de esto, ¿no?
Curiosamente, ya en los últimos tiempos, viendo que ya no tenían salvación de su vida, que solamente les quedaba salvar el alma, pues sus celdas se convirtieron casi en unas capillitas llenas de santos, de estampas, de velas, y el sacerdote que les acompañaba fue Fray Hermenegildo Antequera, que estaba convencido de su inocencia y que pidió también el indulto. Cuando Pedro Costa, vuelvo a citarle otra vez, hizo la serie La huella del crimen, uno de los casos que quiso sacar fue este, y se entrevistó con dicho sacerdote que ya había colgado la sotana. Entonces, le costó mucho, pero consiguió que le contara algo. Y es que un día, estando en el confesionario, se acercó una persona con buen porte y le dijo: oiga, usted, padre, bueno, María Purísima, ¿está obligado a guardar el secreto de confesión? Dijo: sí, yo voy a guardar el secreto de confesión. Entonces le comentó que no podía vivir, que tenía una gran angustia y quería demostrar que aquellos 3 que murieron en el Garrote Vil, que eran inocentes, que no habían matado a las estanqueras, porque el asesino de las estanqueras era él, y contó con todo detalle cómo los había matado. Incluso dio pruebas y contó cosas que ni la policía que había seguido el caso sabían. O sea, el asesino era él. Ya, pero él se quería quitar ese cargo de conciencia encima, ¿no? Al parecer, pues estas 2 mujeres que murieron en su localidad originaria de Estepa eran muy franquistas, incluso habla que falangistas, y terminada la guerra civil, pues al parecer denunciaron a algunos de aquellos que entonces se decía rojillos, y se piensa que el hijo de alguno de aquellos que pudo ir al paredón por la denuncia de estas mujeres aplicó lo de que la venganza se sirve en plato frío. Pasado un montón de años, apareció con una buena coartada, se separó de su trabajo sin que nadie se diera cuenta, donde viviera, acuchilló, con una terrible furia, ya digo, 29 cuchilladas, y desapareció. Y entonces, claro, fue un poco el crimen perfecto, porque el gobernador civil quería que aquello había que arreglarlo, ¿no? Y por culpa de la ambición política de este sujeto, pues 3 inocentes, al decir sujeto me refiero al político, ¿no? Sí. Pues 3 inocentes murieron ahí en el Garrote Vil. En fin, o sea que casos de estos ha habido, lamentablemente, por la ambición de los políticos, tanto en el crimen de Cuenca como en el caso de las estanqueras de Sevilla. Pues auténtica enciclopedia viviente que estaban los oyentes comprobando, y yo mismo también, ¿no? Que siempre es bueno recordar, escuchar a Juan Rada y la cantidad de casos y la cantidad de datos que tienes, que es tremendo, Juan. Sí quiero comentarte, hay 2 cuestiones antes de despedirte, antes de que tengamos desgraciadamente que despedirte, ¿no? Pero bueno, volveremos en 2021 seguramente, si hay posibilidad. Nos comenta nuestro compañero Francisco Bebiar, bueno, nos habla sobre el tema del caso de la Veneno. No sé si tú lo has seguido, esa muerte, esa autopsia, esa que parece que determinó que la causa fue una caída, un golpe en la cabeza. No sé si has seguido el caso. Bueno, sí lo he seguido, sí. Bueno, yo es que a la Veneno ya la conocía de vista de antes de que apareciera en Esta noche cruzamos el Mississippi, porque yo vivía en la calle Ferraz, muy conocida ahora ya a nivel nacional, bueno, aparte que está en Centro Madrid, sí, donde la zona de la Princesa, ¿no? Pero muy conocida porque allá está la sede del Partido Socialista Obrero Español, y yo luego por las noches salía a hacer footing y me bajaba un poquito más abajo al Parque Oeste, a correr. Yo cuando volvía de trabajar me ponía el chándal y tal, y salía a correr por el Parque Oeste, y allá pues había gente ejerciendo la prostitución. A un lado había, pues, cuando se bajaba por Marqués de Urquijo, a la mano, hay una calle que es Marqués de Urquijo, que baja allá, a mano derecha, pues había un grupo de negras y demás, y otro lado, y luego en el sentido contrario, donde yo pasaba corriendo, o otras veces también a dejar el coche, porque aquello no era zona azul y no había que pagar, precisamente a partir del Parque Oeste, pues ahí estaban una serie de travestis, sudamericanos sobre todo, haciendo la carrera, ¿no? Había unos pocos españoles, pero casi todos eran brasileños, argentinas y tal, y una de las que había por allá, pues era la Veneno, ¿no? Yo lo notaba siempre con su voz así un poco de provocar y tal, que no pensaba que estabas aparcando el coche o que estabas corriendo, sin más. Y yo la conocía ya de vista de verla por allá. Por fin, como travesti era francamente llamativa. Y además yo conocía algo de sus orígenes porque yo ya trabajé en el periódico La Voz de Almería y sabía más o menos de dónde procedía eso. Entonces, claro, cuando la vi en el programa Esta noche cruzamos el Mississippi, pues Pepe Navarro supo sacarle todo el jugo, ¿no? Porque Pepe Navarro le sacaba el jugo a todo lo que podía, ¿no? A eso, al case, de lo que hiciera falta, pues sin pudor ninguno. Y se hizo una figura, pero vamos, se hizo una especie de ídolo de barro de esta mujer, que claro, que luego, digo, ídolo de barro, ¿qué pasa? Que sobre todo esta gente tiene los pies de barro. Entonces cuando triunfan, cuando ganan dinero y tal, pues no son muy realistas de la situación actual y sobre todo del futuro, de que eso es una fama efímera, ¿no? De que eso va a pasar y que el programa terminará como terminó y que ya no volverán a llamarla de televisión. Y claro, luego fue una mujer que delinquió,
que pegó fuego a la casa para cobrar el seguro, que estuvo en la cárcel, muy deteriorada físicamente. Yo recuerdo que alguna vez que yo salí a comer a una tabernita que era de la familia de Javier Bardem, del actor, ahí donde Chueca, y luego salí a un café que había por allá, y yo algunas veces la veía sentada, ya muy gorda, muy deteriorada, casi se parecía más a Carmen de Mairena, que a la que yo recordaba como la Veneno y demás, ¿no? En fin, y en cuanto a su muerte, pues claro, pudo pasar de todo, ¿no? Pero claro, los informes oficiales, forenses y demás, fue que fue motivado por una caída. Hay que pensar que esta gente lleva una vida un poco desordenada, que vive a veces en exceso, fuera de hora, que puede consumir ciertas sustancias, y pudo ser un accidente. Claro, en estas cosas está el tema del informe oficial, y luego está, pues eso, claro, las suspicacias de los familiares, muchas veces hay también muchos intereses en torno a esto, ¿no? Sí. Sobre seguros de vida, sobre forma de ganar dinero, y luego, por supuesto, los conspiranoicos, los que nunca no ven una verdad normal, ¿no? Sino que siempre hay un trasfondo. Y hay veces que, en efecto, hay trasfondo, y otras veces sin más, en que ha sido un accidente, en fin. ¿Qué pasó? ¿Pudo morir por un accidente o se la pudieron quitar del medio? Lo que yo sí veo exagerado, eso que contaba ella, de que había estado con grandes personalidades y lo uno y lo otro, pues no, porque yo he visto en Madrid, en otras calles, como Marqués de Riscal y en muchos sitios, otras mujeres, o travestis, para el que le guste eso, o transexuales, o como queramos denominarlo, 1000 veces más espléndidas que ellas, mucho más delicadas, vamos, que parecían auténticas mujeres. Esta tenía voz bastante de hombre, ¿no? Y, en fin, y entonces gente que puede tener una clientela mucho mejor que la que tenía la Veneno, ¿no? Entonces ella también se apuntaba demasiados puntos, como que ella había estado con lo más granado y que sabía muchas cosas y demás, en fin. Hay que pensar que luego la gente que va con estas personas, pues las usan en plan clean, de usar y tirar, claro, que no van a contarles secretos de Estado, ni grandes revelaciones, ¿no? Eso ya puede pasar en ocasiones cuando son relaciones prolongadas, ¿no? Que eso sí, políticos o gente que se echa amantes, y esos amantes hay mucha confianza y al final te pueden acabar tirando de la lengua, ¿no? Pero yo no creo que esta mujer supiera muchos secretos de Estado o de la alta política, por decirlo así. Triste final para Cristina Ortiz, ¿no? De Fíjate la Veneno. La verdad que sí. Pero es eso, lo que pasa muchas veces porque tienen los pies de barro. Ya ha pasado con muchos famosos que han triunfado en el mundo del toro, del fútbol, del boxeo y demás, y que luego han estado en la ruina, mendigando, que han muerto jóvenes y totalmente, o sea, sin un euro, ¿no? Cuando han tenido millones que los han dilapidado de la peor de las maneras. Pero bueno, en fin, no han sabido asimilar, no sé, el presente y pensar que todo pasa rápido y que el futuro es incierto. En fin, es decir, que muchas veces, digo, falta de cabeza y eso, pies muy asentados de forma muy poco solidaria, ¿no? Ya digo, sobre el barro. Y sobre otro caso también un poco extraño, no sé si seguiste el caso de Mario Biondo, que era, bueno, pues estaba casado con una presentadora de Telecinco, no sé si, que también parece ser que se había suicidado, pero también hay en torno a este caso hay bastante controversia, ¿no? A mí hace mucho un buen especialista en este tema, que está llevando el caso, decía que sí, que se había suicidado, me lo explicaba, porque el nudo de la cuerda, cuando se ahorcó, que estaba en el lado izquierdo, no estaba, generalmente el nudo suele estar debajo de la garganta, debajo de la nuez, y la gente se cuelga, y que él había la había puesto en el lado izquierdo, porque dicen que en ese lado izquierdo prácticamente no duele, que viene a ser una muerte dulce, o sea, como que se había suicidado voluntariamente, y que para sufrir lo menos había buscado eso de muerte dulce con el nudo del lazo ahí en el lado izquierdo, algo que yo no había oído nunca, ¿no? Pero, eso sí, me decía que, por supuesto, se había suicidado un tanto inducido, un tanto casi obligado a ello, por las circunstancias de su pareja. Me venía a decir como que su pareja le estaba amargando la vida, o sea, le estaba llevando, lo estaba desquiciando y le estaba llevando a que se quitara la vida, ¿no? Y que por eso, en fin, entonces este gran especialista, que está en ese caso, interviene, me decía que ella podía ser, en fin, claro, una especie de autora intelectual, pero que él voluntariamente se había colgado, pero de esa forma, con el nudo del lazo, pues ahí en el lado izquierdo. En fin, son casos de que, pues claro, muchas veces estudiar cómo está la cuerda es importante. Hemos hablado antes del caso Urquijo, sí, y de la muerte en prisión de Rafi Escobedo, cuando se dijo que se había ahorcado y luego se demostraba que no podía ser. Bueno, se supo que le habían matado por el cianuro que tenía en los pulmones, por la cantidad de cianuro que tenía en pulmones que él había ingerido en alguna papelina de coca que le habían colocado. ¿Y qué pasaba? Que él no tenía las muestras de quien voluntariamente se suicida, porque quien se ahorca, generalmente, aunque quiera quitarse la vida, se mueve en la cuerda, se mueve.
Claro, yo desconocía lo de ponerse, insisto, el nudo a la izquierda. Se mueve. Entonces, si Rafa Escobedo se hubiera colgado voluntariamente, se hubiera movido en la cuerda, tendría rozaduras en el cuello y demás. Y no tenía ninguna. Luego, el que se ahorca, por ejemplo, Rafa Escobedo, no tenía protuberancias en los ojos, que es algo normal. No tenía la lengua hacia afuera, que es otro signo. No había una especie de congestión de la sangre. No había erección, porque cuando uno se ahorca la sangre baja y se produce erección e incluso eyaculación. Y luego otro signo era que teóricamente se había descolgado de los barrotes de la cárcel, que estaban muy viejos, y tampoco tenía óxido de hierro en las manos. Entonces, todos estos síntomas indicaban de que él no se había suicidado voluntariamente, de que lo habían colgado. Pero claro, en el tema de Biondo, esa fue la explicación que me dio a mí un forense, pero en fin, yo es un tema que no lo he seguido mucho, porque claro, te tienes que basar únicamente, claro, en los informes que hay al respecto, ¿no? Ha sido un tema que sí, que se ha comentado bastante, pero que por otro lado no ha habido mucha información al respecto. Pues grandes casos de la crónica negra, estamos hablando hoy con Juan Rada y llegamos a la recta final. Juan, pues imagino que, bueno, datos de la editorial, cómo conseguirlo, cómo se puede adquirir el libro. Sí, este libro, ya digo, lo he hecho actual, ha salido más tarde de lo previsto, porque yo quería que hubiese sacado, era 2020, año de aniversarios criminales, yo quería que saliera este año, pero claro, la llegada del coronavirus ha creado una gran crisis en el sector editorial, ¿no? Han cerrado más librerías, en fin, las editoriales andaban con problemas, y la mía, con la que yo había publicado los libros anteriores, también andaba con problemas, me lo fue retrasando, y ya pasado el verano, pues tuve que cambiar de editorial, y otra editorial que se me dirigió, dije, pues nada, acepto y me voy con otra editorial para que el libro saliera cuanto antes, ¿no? Y entonces ya el libro, al fin, salió a principios de noviembre, ¿no? Y, en fin, el libro, ya digo, se llama Grandes Casos de la Crónica Negra, de Juan Rada. La editorial es NPQ Editores, NPQ Editores. Pero bueno, poniendo Grandes Casos de la Crónica Negra y mi nombre, pues saldrá en esa editorial, NPQ Editores, sale en Amazon y sale en cantidad de librerías que lo tienen. Y ahora, pues, hombre, si van a la librería lo pueden pedir o directamente ahora, vamos, se manda a casa, vamos, en cuestión de un día o 2 días, ¿no? O sea que ya digo, mi editorial en 2 días, por ejemplo, lo está mandando a casa. Es decir, que aunque se agotó rápidamente la primera edición, pero se han tirado más ejemplares y demás. Y ya digo, el libro está funcionando bien, y a los que los quieran pedir, pues vía internet o en persona en la librería, como ellos quieran, pues eso, Grandes Casos de la Crónica Negra. En fin, ahí verán pues que este año ha sido el de la pandemia y el de aniversarios criminales, pues de casos que muchos de ellos siguen todavía con cierto halo de misterio, porque no se han resuelto del todo ni se resolverán, desgraciadamente. Desgraciadamente. Pues como siempre, Juan, ya sabes, es un placer tenerte en Tertulia de lo Desconocido y te emplazo para el 2021, que cambiamos de año, de ciclo, y esperemos que también te traiga a ti buenas cosas, ¿no? Para todos. Claro que sí, nos veremos y volveremos a hablar, pues, en plan tertulianos, claro, de temas de lo desconocido. Muchísimas gracias y nada, te deseo lo mejor y nada, sobre todo gracias por tu tiempo y siempre por esa, bueno, pues esa cercanía, ¿no? Que siempre que te convocamos enseguida no dices que sí, ¿no? Eso es de agradecer siempre. Pues nada, buenas y misteriosas noches y feliz nuevo año a todos los oyentes. Un abrazo, Juan, hasta siempre.